El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su presencia, aún en medio de las características de estos días. No había tenido la oportunidad de estar frente a todos ustedes, así que quiero aprovechar. No tengo reloj, el reloj lo han movido de aquí. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que han estado orando por nuestra familita, por Isaac, por Olfa, por mí. Gracias por tenernos en sus oraciones, gracias por ayudarnos a sobrellevar la carga, ¿verdad? Porque ciertamente se hace más ligera cuando sabemos que una familia nos ayuda en sus oraciones y en todo lo que nos han ayudado como lo han hecho. Así que por eso Olfa le manda muchos saludos y Isaac le manda un ña ña ña. A tono de broma. Muy bien. Entonces, dicho esto, quiero que tengamos un momento de oración para ver lo que hemos de mirar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te damos las gracias por Cristo Jesús, tu Hijo amado, por medio del cual nos has hecho conocerte, nos has buscado, nos has lavado en la sangre de tu Hijo bendito y nos has hecho pertenecer a la familia de la fe. Gracias, Padre Santo, porque también juntamente con Él nos ha dado herencia en los cielos. Y mientras estamos aquí, tú nos guardas, nos sostienes, nos bendice y nos hablas. Por eso te rogamos, Señor, que en esta mañana hable a nuestros corazones a través de tu palabra. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos aquí reunidos, por lo cual, Señor, te suplicamos que nos bendiga y que tú colmes lo que hace falta, conforme a la medida de tus misericordias y tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Quiero que me acompañen brevemente a un texto que es conocidísimo por todos. Texto que yo creo que cualquiera puede recitar la historia, que se encuentra en capítulo 4 de Marcos. Quiero que me acompañen brevemente para ver este texto, esta historia interesantísima que le sucedió a los discípulos junto con el Señor, y que el Señor Jesús permitió que esto sucediera para la enseñanza tanto de ellos como de nosotros. Y en esta mañana yo, por ponerle un título, le he titulado a este texto: La tempestad, un examen a nuestra fe. Porque hay cosas que son, déjame ver para control del tiempo, ya que no tengo el reloj aquí. Hay cosas que son inevitables en la vida, ¿verdad? Hay cosas que no podemos detener de ninguna manera. ¿Cuáles cosas son inevitables para los seres humanos? Piense a ver, ¿qué es inevitable para usted como ser humano? Piense a ver. Cosas que son inevitables. Respirar. ¿Usted puede evitar respirar? No. El agua, eso es inevitable para el ser humano. Alimentarse. Bueno, Juan Rosa. Que nos pasen los años, son cosas inevitables, y así pudiésemos enumerar un gran grupo de cosas que no podemos detener. Y dentro de ese grupo, asimismo, las tempestades de la vida son inevitables. Los problemas, las situaciones, las aflicciones, eso no hay forma de que se pare. Yo le pregunto si hay alguno aquí que me pueda decir que nunca ha tenido ningún problema.
Mire, yo estaba pensando si los niños pudiesen decir que no han tenido dificultades. Y por mencionar alguna, usted solamente tiene que salir a la calle y darse cuenta de que hay muchos niños que tienen que salir de sus casas a limpiar zapatos para conseguir algunos pesitos para ayudar en la subsistencia del hogar. Y mire, esto es un problema grave, usted no lo nota, pero para los niños esto es un problema, porque los niños no están para trabajar, no sé si usted se recuerda, los niños están para ser niños, crecer, estudiar, jugar. Esto es un problema para ellos, así que desde los más pequeños hasta los mayores tenemos las tempestades de la vida. Hay algunas tempestades que suceden porque Dios en su soberanía las permite, ¿verdad? Eso no lo enseña la Biblia. Dios permite que pasemos por tempestades en su soberanía, pero hay otras tempestades que las mandamos a buscar nosotros, que nos metemos en ellas por causa y consecuencia de nuestro corazón pecaminoso. Porque si usted sabe que eso que usted quiere, usted no tiene que tomar un préstamo para eso, porque su capacidad monetaria no alcanza, porque usted se mete. Después andan, ¿verdad?, buscando y rascándose la cabeza cómo solucionar, pero usted fue que se metió ahí. Así que, de una u otra manera, las tempestades pasan. Pero en esta mañana, nuestro interés es que entendamos cuáles son los propósitos de las tempestades. Tanto de una como de otra, ¿cuáles son los propósitos? Y es que las tempestades son un examen a nuestra fe, para gloria de Dios y para fortaleza de nuestras vidas en Cristo. Recuérdelo, las tempestades, los problemas, las situaciones del diario vivir, las aflicciones que pasamos son un examen a nuestra fe para la gloria de Dios y fortaleza de nuestra vida en Cristo. Y yo quiero que leamos brevemente el texto que mencioné, Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Allí se narra, versículo 35, que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Les dijo Cristo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas de la barca en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿haciendo qué cosa? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando leemos este texto, mis hermanos, fácilmente nosotros podemos quedar cautivados por el evento más trascendental e impactante que sucede en este texto. Usted lo puede identificar fácilmente. ¿Cuál es ese? Un hombre que está acostado allí y se levanta en el frente de esta barca y se para y le dice al mar: calla, y al viento enmudece y todo entra en calma. Eso es un evento dramático, ¿verdad? Impactante. Imagínense para los discípulos que estaban ahí. Pero es la frase hombre de poca fe
la que me hace mirar este texto desde otra perspectiva. Y es mi deseo recordarle que lo importante de que nuestra fe esté bien fundamentada en la verdad de Cristo y en Cristo cuando nos encontremos en diversas tempestades. Y que seamos consolados entendiendo que el propósito de las tempestades no son nuestra destrucción. Recuerde lo que dijimos al principio. Son para gloria de Dios y fortaleza nuestra. Los problemas que le suceden a usted y a mí, mis hermanos, no son para destrucción. Y para que entendamos este texto correctamente, es necesario que veamos el contexto, lo que viene pasando. Marcos en el capítulo 4 sitúa al Señor ahí al principio del capítulo, junto a sus discípulos, estando en la orilla del mar de Galilea, o el lago de Galilea, predicando y enseñando a sus discípulos y a todos aquellos que venían a escucharle. Fue precisamente esa cantidad de gente que estaba ahí que llevó al Señor a aprovechar la circunstancia para subirse en una barca y desde allí poderle hablar a los demás. Y él, luego de haber estado en esto, que entonces en el versículo 35 que hemos leído, dice que Cristo le ordena a los discípulos, ¿qué cosa? Pasemos al otro lado. Cuando miramos con detenimiento esta orden, pasemos al otro lado. Hay dos enseñanzas, dos cosas que están implícitas, o bueno, explícitas, en el texto, al considerarlo, que Cristo quería que los discípulos no olvidaran y que nosotros tampoco debemos olvidar en nuestro diario caminar, mis hermanos. En primer lugar, hay una promesa de la presencia del Señor para todo el viaje. Pasemos. Es un plural. Cristo está incluido en el viaje. Cristo está prometiendo que Él estaría en todo el viaje. Así que era necesario que los discípulos supieran que en este viaje ellos no estarían solos, que la presencia del Señor estaría con todos ellos y que no estarían a sus propias expensas. Así que esto debía traducirse en algo: la tranquilidad del corazón, sabiendo que no importaba a dónde fueran, no importara la condición que se presentaran, no importaba lo que sucediera en el camino, el Señor estaba con ellos. De hecho, no importaba que ya estaba de noche y que la oscuridad de la noche se hiciera presente de manera que se complicara el mirar hacia dónde iban, que se complicara las capacidades humanas. No importaba nada de esto, Cristo estaba con ellos. En segundo lugar, en esta orden del Señor podemos encontrar, y escuche bien, la seguridad del éxito del viaje. ¿Entendió? La presencia del Señor en el viaje, pasemos, y la seguridad de que ese viaje tendría éxito. Pasemos al otro lado. Cristo había ordenado que cruzarían y esto sería perfectamente ejecutado porque Cristo lo había ordenado. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad tremenda de proponernos muchísimas cosas, ¿verdad? Hacer planes, iniciar proyectos, intentar hacer cosas. Pero déjenme decirle, mis hermanos,
que si Dios no ordena la seguridad del éxito de eso que usted se está proponiendo, nosotros vamos a iniciar un recorrido totalmente en balde. Si Dios no ordena que eso se cumpla, no vale que nosotros hagamos todo lo que pensamos. Muchos han salido del trabajo a su casa, por poner ejemplos de cosas sencillas. Se propone, déjame irme para mi casa. Y mira, hermanos, hay mucha gente que no ha llegado a su casa. Algo ha sucedido en el camino que ha impedido que eso propuesto, que es algo bastante sencillo, no se ejecute. Por ejemplo, al lado de mi tía Ondina, muchos saben dónde vive, hay una casa, en el último viaje que estuvimos allá, y yo le estaba preguntando a Ondina que esa casa que se veía ahí, que está techada, tiene algunas ventanas, pero se ve como si estuviera medio abandonada. Yo le preguntaba, ¿qué sucedió con esa casa? Y Ondina me contaba que eso era una señora que estaba construyendo su casa. ¿Y qué sucedió? A la señora le llegó la hora de morir. Y ahí está la casa, ¿verdad? A medio término, pero no se pudo completar porque la señora murió. Así que hay muchas cosas que nosotros iniciamos, pero no podemos tener la seguridad de completar esos objetivos. La corriente humanista que todos conocemos ha querido venderle a la gente que todo el poder está en nosotros mismos, que todo el poder está en usted, que la gente solo tiene que poner en su mente y en su corazón la fortaleza, la decisión, la persistencia, y que todo está en la mente y en el poder de la palabra, y que todo usted lo puede lograr. Pero déjeme decirle, eso es una mentira total. No hay ningún poder en el hombre para garantizar la seguridad de un trayecto a menos que Dios no lo ordene o no lo permita. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice la otra coletilla del texto: por lo demás es que te levantes más temprano o te acuestes más tarde. Aún la salvación misma, su éxito consiste en que la salvación es de Dios. La salvación se origina en Dios, es llevada a cabo por Dios y se completa por Dios. Ese es el éxito de nuestra salvación, mis hermanos. Solamente cuando Dios ordena algo tiene éxito. Dios es quien tiene el poder y nosotros estamos llamados a descansar en Él. Y esto nos lleva a una enseñanza incidental. Miren, mis hermanos, le voy a dar una clave, la clave de la vida exitosa. Mire, y hay muchos libros que hablan de la vida exitosa, cómo llevar una vida exitosa, cómo lograr la vida exitosa. Yo le voy a dar hoy la clave del éxito de la vida. Los éxitos de la vida son todas aquellas cosas que son hechas bajo la obediencia o la voluntad de Dios. La clave de una vida exitosa es una vida que vive bajo obediencia y voluntad de Dios, mis hermanos. Somete tus planes, somete tu vida, somete tus pensamientos, tu corazón a la voluntad y la obediencia de Dios.
y llegarás a puerto seguro. El Salmo capítulo 1 dice que es el justo que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y en ella está su delicia. Ese es el que será plantado como árbol junto a corrientes de río, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así también para los discípulos era 100% seguro de que este viaje al otro lado prosperaría, en la verdad de que sería posible porque Cristo estaba con los discípulos. Y así llegamos al versículo 36. Y allí hay un detalle menor que me llamó poderosamente la atención. Léalo conmigo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Parecería un detalle menor, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor incluyó que Marcos destacara esto aquí en este chin? Porque ¿qué le agrega eso a la enseñanza? ¿Qué le agrega? Cuando voy al texto original, al texto griego, decía yo con traductor incluido porque yo no sé griego, me doy cuenta que allí hay dos palabras ligeramente diferentes. La palabra que se utiliza, que se refiere a barca, cuando la traducimos es la palabra que traducimos como barco, ¿verdad? Usted entiende lo que es un barco, ¿verdad? No hay que explicárselo. Ahora, cuando yo miro la palabra que describe, que se refiere a otras barcas, la que se traduce a nuestro idioma es la palabra bote, ¿verdad? Así que me llama la atención que haya una descripción de que haya una barca más grande y que habían otras barquitas más pequeñas y que los discípulos, teniendo para escoger, se refirieran y escogieran la más grande. Y esto me llama la atención. Y el texto no lo dice, pero cuando uno estudia y se da cuenta las características de nosotros los humanos, el instinto natural del hombre es tomar aquello que parezca más capaz o más cómodo o más seguro, ¿verdad? Eso es el instinto natural. Y es un detalle menor, pero me llama la atención que los discípulos hicieron esto porque es muy parecido a lo que nos puede suceder a nosotros y lo que le sucede a muchas personas, a todas, tanto creyentes como no creyentes. Le puede suceder que su seguridad y su tranquilidad está basada en el tamaño de las cosas. ¿Me entiende? Hay mucha gente, tanto creyentes como no creyentes, que basan su seguridad en el tamaño de las cosas. ¿Cómo se ve eso? Bueno, los hermanos, hay unos hermanos que les gustan la jipeta o las camionetas más grandes. Hay unos que es cosa de gusto, ¿verdad? Pero hay otros que es porque ellos en un carrito se sienten inseguros. Eso es así. Y hacen lío y se meten en cosas para conseguir comprar una jipeta. Y el Señor le provee un carrito y ellos no están contentos. Se montan en el carrito, este carrito de la porra. Y ahí sí, cuando le va a dar por la mañana no prende. La batería muerta. Este carrito de la porra.
porque basan su seguridad en el tamaño de lo que tienen. O aquel que piensa que el éxito de los hijos está en la universidad, o el costo de la universidad, o el prestigio de la universidad, a donde ellos lo manden. Y mire, anote bien lo que estoy diciendo. Ni lo uno ni lo otro es pecado. No, porque no quiero que digan que el hermano Samuel por ahí anda diciendo que mandar a los hijos a la universidad privada es mal. No. Ni enviar los hijos a una universidad costosa, ni tener un vehículo grande, eso es pecado. El pecado está cuando usted y yo basamos la seguridad en esas cosas por lo que son, y no en que Dios es quien tiene control y dominio de nuestras vidas. Ah, no, hermano, yo no soy de ese grupo. Voy a hacer una nota, voy a tomar una nota especial de Mateo 6, versículo 7. Allí el Señor habla de unos que su seguridad está en algo bastante interesante. Vamos a ver lo textual. Capítulo 6, versículo 7 de Mateo. Y orando, no uséis, ¿qué cosa? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan, ¿usted me está entendiendo? Basan la seguridad, la tranquilidad, que piensan que por su palabrerío serán escuchados. Y yo menciono esto, mis hermanos, para que nos demos cuenta que no es un asunto de las cosas materiales. Espiritualmente también podemos basar la seguridad de nuestra condición espiritual en cosas incorrectas. Que lo que tenemos en nosotros es un problema del corazón, de un corazón pecaminoso. Que el problema está cuando buscamos nuestros propios intereses y beneficios anclados en nuestros conceptos de seguridad y no en la voluntad y la obediencia a Dios. Y así llegamos al versículo 37. ¿Qué le pasó entonces a aquellos que iban en aquella barca que ellos escogieron, muy tranquilos y confiados en lo que habían elegido? Dice que de allí, de pronto, sin estarlo esperando, sin previo aviso, se levantó una gran tempestad, tan grande que echaba las olas dentro de la barca, al punto que ya se anegaban, como diríamos en buen dominicano, casi rebosado. Esto era algo tan grande, esta tempestad era algo tan potente, que los discípulos llegaron a pensar que perderían la vida aquella noche. ¿Usted me está dando cuenta? No era un par de brisitas. Era una situación peligrosa. Y mire, allí estaban los discípulos dándose cuenta que todas sus capacidades, su experiencia, aquello en lo que estaban seguros, todo era totalmente inútil. En cuanto a que de ellos dependieran el pasemos al otro lado, ellos entendían que no se iba a lograr. Y la pregunta natural que había en la mente de los discípulos era:
¿qué haremos? ¿Cómo podemos salir de esta situación? ¿Cómo podemos conseguir herramientas para salir de esta situación? Y este evento muestra lo que cada día pasa en millones de seres humanos que hay en el mundo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. En nuestras vidas se levantan tormentas de toda índole, de toda intensidad, cuando menos lo esperamos. Y llegan sin solicitarlas y anegan nuestras barcas. Traen viento que nos azoten de todos lados. Y como a los discípulos, suele destruir todo aquello en lo cual estábamos descansando y nos muestra cuán débiles e indefensos somos y que ponemos nuestra confianza en cosas que se destruyen, se desbaratan y se van. Hay tormentas físicas que incluso pueden voltear nuestras barcas, un cáncer terminal, problemas renales que te llevan a la diálisis, una enfermedad donde el seguro con el que cuentas llega a su fin y ya no te cubre más, un accidente que te deja en convalecencia. Hay tormentas emocionales, mis hermanos, la pérdida de empleo, la muerte de un ser querido, un hijo o una hija que se ha alejado del Señor. Incluso hay tormentas espirituales. El apóstol Pablo habla en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le escribe allí y le anima: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Usted sabe lo que había sucedido? Aquel hermano, aquel pastor, Timoteo, le había dado un enfriamiento espiritual a causa de los problemas y de las tormentas. No te avergüences de tu juventud, por ejemplo, le dice Pablo. Lo estaban atacando por su juventud, le estaban quitando credibilidad y peso a su obra por su juventud. Y eso mismo puede pasarnos a nosotros, mis hermanos, que trabajamos en el ministerio y vemos que no hay resultado, que vemos que no nos rinden frutos esperados, o que trabajamos con amor y vemos que los hermanos, las hermanas, en vez de aprobar y apoyar lo que estamos haciendo, lo que hacen es que nos dan la espalda. Todas estas tormentas llegan y nos azotan y tambalean nuestras vidas. Y si nuestra fe no está cimentada, clavada, abrazada de Dios, seremos tambaleados y saldremos reprobados de ella, mis hermanos. Algo adicional a tomar en cuenta. En el versículo 35, Cristo no le promete que no pasarían por las tormentas, sino que le promete su presencia y el éxito del viaje. Anóteselo por ahí, mis hermanos. Cristo no nos ha prometido que no vamos a pasar por ninguna tormenta. Él lo que nos ha prometido que por medio de ella transitaremos, pero nunca estaremos solos, nunca estaremos desamparados, porque Él está con nosotros y Él garantiza el éxito del viaje, mis hermanos. ¿Qué pasa entonces? Que en medio de la tempestad, en medio del luchar y batallar contra las corrientes de las olas, cuando ya no quedaban fuerzas y capacidad, los discípulos entienden que su maestro, su Señor a quien seguían, podía hacer algo por ellos.
Y el problema está en que sus corazones le habían llevado a cuestionar al Señor por qué no había hecho nada al respecto. Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado de que perecemos? O mejor traducido, maestro, ¿no tiene cuidado de que nos estamos destruyendo? Yo te pregunto si has llegado al punto de cuestionar al Señor por lo que está sucediendo. Si has pensado que Dios te ha abandonado en medio de cualquier tempestad. Si en medio de los problemas que te agobian, que ya no tienes salida, ¿has cuestionado al Señor? Yo te voy a decir algo, esto no es ningún problema. No es problema siempre y cuando tú vayas al Señor. No es problema cuestionar al Señor siempre que tú corras a Él y te eches en sus brazos. El problema está que hay mucha gente que cuestiona lo que Dios hace o permite, pero en ningún momento claman a Él. Yo ando así, ando asá, porque Dios me abandonó y no me socorrió. Ese es el problema. Lo que tú y yo debemos hacer es ir donde el Señor y clamar con fe, mis hermanos. Aunque no haya hacia dónde ver con claridad, porque esté oscura la tempestad, clama al Señor y Él te ayudará, mi hermano. No importa la situación, clama a Él y Él te socorrerá. Salmo 86, versículos 6 y 7. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego. En el día de la angustia te llamaré, porque tú me respondes, dice el salmista. Y allí llegan los discípulos a donde el Señor. Pero, maestro, ¿no tienes cuidado en el rumbo que vamos? Pero tú teniendo con qué solucionar, Señor, ¿no haces nada? Y dice el Señor, dice el versículo, que el Señor estaba, ¿qué cosa? Durmiendo sobre una almohada. Mire, este versículo se toma para decir, mire, aquí se comprueba la total humanidad de Jesús, porque se ve allí el Señor cansado y agotado. Mire, eso el versículo no lo dice. El texto no dice en ninguna parte que el Señor estaba cansado o agotado. Lo que sí dijo el texto en el versículo 35 es que estaba de noche. ¿Y usted sabe lo que pasa de noche? ¿Usted sabe lo que el humano hace de noche? Dormir. Lo que yo creo es que este texto viene a mostrarnos cuál es la actitud que usted y yo debemos de tener en medio de las tempestades, mis hermanos. Por un lado, los discípulos estaban atormentados, despavoridos, que no sabían qué hacer, corriendo de aquí para allá en la barca. Y por otro lado, el cuadro del Señor durmiendo en total tranquilidad, porque Él era quien estaba ahí, porque Él era el Señor de todas las cosas. Y esa es la actitud que usted y yo estamos llamados a imitar, mis hermanos. El mar se enfurece, los vientos nos golpean, mas usted y yo debemos estar tranquilos, descansando en los brazos del Señor Jesús, como dice el coro. Cuando venga la prueba y ya no encuentres qué hacer, esperemos en la paz del Señor. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un corazón impaciente solo muestra que su fe y su confianza tambalean, que no tienen raíz fuerte y que pueden caer con facilidad. Un corazón impaciente puede llevar a otros
a perder la confianza y la fe y salir reprobados. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuál es nuestra actitud en medio de la tormenta. Porque nosotros somos los que tenemos que llevar paz y tranquilidad a los que están a nuestro alrededor. Cuando en tu hogar hay problemas y hay tribulaciones, no seas tu voz la que alma la chispa. Como decimos nosotros, la que alborota las abejas, la que caldea los ánimos. Cuando la situación está mala y a tu alrededor hay gente que se está quejando de cómo está la situación, no te unas al grupo de los lamentos, mis hermanos, mis hermanas. Esto no glorifica a Dios en ninguna manera. Seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Descansemos en sus promesas que son fieles y verdaderas. Porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 39. Y levantándose reprendió el viento y el mar. Le dijo, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Dios encarnado, creador y dueño de todas las cosas, aquel que puso orden sobre todo, Cristo Jesús, se levanta y le da una orden a todo lo que está pasando y se hace grande bonanza. El Dios verdadero en carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan capítulo 1, se levanta delante de los discípulos y con una orden todo toma el curso que debe llevar. Hermanos míos, esto es lo que va a suceder cuando tú y yo invocamos el nombre del Señor. Los vientos se calman, la mar enmudece, se hace grande bonanza en nuestras vidas. Cuando más oscura está la noche, cuando más difícil se han tornado nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones, clama a Cristo. Ve a Él a sus pies porque su promesa es segura. Él no deja desamparado a quienes le claman. Problemas en tu hogar, en el trabajo, a donde sea, en el ministerio, clama a Cristo porque Él es nuestro sustentador. Y eso era lo que debían aprender los discípulos. Conocer el poder de Dios para confiar en Él en todo tiempo. Y entonces el Señor le hace la pregunta para que ellos reflexionaran acerca de la confianza que ellos tenían en Cristo. Versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que si yo estoy entre ustedes y yo he ordenado el viaje y yo le he prometido mi presencia, ustedes se estén comportando de esa manera? Cuidado si nosotros también tenemos solo una fe teórica que cuando es puesta a prueba no pasa ninguna prueba. Una fe teórica que en la práctica se desvanece y quedamos como si no conociésemos al Señor. Una fe que al venir el examen sus puntuaciones sean despreciables. Recuerda que esta es la razón por la que según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios permite las tempestades para que nuestra fe vaya creciendo. Y sometida a prueba nuestra fe, dice el versículo, mucho más preciosa que oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. En medio de aquella tempestad, el conocimiento de aquel que tiene la autoridad sobre el mar y los vientos era lo único que podía hacerles entender el poder de Dios y como resultado entonces hacer crecer la fe y la confianza de los discípulos. Más adelante cuando los discípulos
estuvieran en medio de tribulaciones, persecuciones, angustia, cuando llegara la prueba, el hambre, la desnudez, las prisiones, ellos estarían seguros y confiados de que llegarían al final, porque habían conocido al Dios verdadero que le había ordenado: pasemos al otro lado. De igual manera nosotros hoy, mis hermanos, solo la tempestad nos permite conocer de primera mano cuál es el poder de Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. Nos permite contemplar cómo puede obrar en favor nuestro por encima de todos los pronósticos. Nos permite conocer qué tan cerca está Él para socorrer a todos los que le claman. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Solo la tempestad, así como un examen, evidencia la verdad de nuestros conocimientos, así también va a poner en evidencia cómo está la fe de aquellos que creen en Cristo. Precisamente unas horas antes, Cristo había enseñado a sus discípulos en la parábola del sembrador, en el capítulo 4, pero los versículos 16, 17, Cristo les dice que la semilla que cae en pedregal no tiene raíz, es de corta duración, y cuando llega la tempestad, la tribulación, caen. Así también la tempestad revelaría la profundidad de la raíz de la fe de los discípulos, la cual, según lo acontecido, manifestó que aún no estaban fortalecidas, que aún era débil y reprobada en medio de aquel examen. De igual manera, las tempestades que nos pueden azotar van a revelar cuál es nuestro estado, mis hermanos, y cuál es la profundidad de la raíz de nuestra fe. Por esta razón, mis hermanos, fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza cada día en nuestro Señor Jesucristo. Clamemos a Él en medio de la tempestad y Él nos llevará a puerto seguro y completará todo aquello que se ha ordenado para gloria suya y para bendición nuestra. Además, seamos de aquellos que llevan paz, que llevan esperanza, que llevan tranquilidad de saber que los que están en Cristo están seguros. Amigos y amigas que nos escuchan, la calma y la bondad en medio de la tormenta solo ha sido prometido a aquellos que por la fe creen en Cristo y le siguen como Señor y como Salvador. Esto hacían los discípulos, esto hacemos nosotros ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero también en medio de la tormenta tendrás la mano del Señor para socorrerte en medio del transitar de esta vida. Que el Señor nos bendiga.